Sí, elevate la voz. ¿El micrófono? Bueno, buen día a todos. ¿Qué tal? Hoy tenemos el último seminario del primer cuatrimestre. Lo vamos a cerrar con Juan Pablo Germán, un ex IFEO. Subtítulo: el que se va sin que lo echen. Así que no lo voy a presentar a Juan porque él va a presentar parte de su actividad, pero si todos leyeron un poquito la reseña, Juan se doctoró acá con nosotros en el año 2005 y desde ese momento está en Australia trabajando en Zairo y ahora en la actividad privada. Así que bueno, lo dejamos para que nos cuente sus andanzas. Gracias. Bueno, gracias Diego por la invitación. En realidad yo le mandé un mail a Martín Oestergel, che, voy para allá con la idea de tomar un café y me invitó a dar un seminario y dije que sí. Pero lo que voy a hacer es básicamente lo que tenía pensado hacer, sentado alrededor de una mesa, contar qué fue de mi vida. No les voy a contar un paper en particular, ni nada por el estilo. Esto es más o menos lo que mi trayectoria profesional. Yo estudié agronomía acá entre el 94 y el 98. Cuando terminé, empecé inmediatamente un doctorado. Era medio novedoso en aquella época. Creo que fui la primera camada que entrábamos medio directo a un doctorado, sin pasar por una maestría. El doctorado fue medio larguito. En el medio del doctorado fui ayudante de cátedra de ecología y después, algo que me marcó bastante, fue ir con Susana Perelman a la cátedra de métodos cuantitativos como JTP, porque yo era JTP. Pero bueno, ese fue el periodo hasta el 2005. En el 2005 terminé el doctorado con ganas de hacer una experiencia afuera y me mudé a Australia, al CSIRO. Si no conocen CSIRO, yo lo describo como algo más o menos equivalente al CONICET. No es lo mismo, pero es la Organización de Ciencia y Tecnología de Australia, que tiene sedes en muchas ciudades y se dedica a temas de lo más diversos, desde obviamente agricultura y medio ambiente, pero también minería, medicina, tiene un montón de áreas. Fui postdoc, en realidad es un poquito más complicado, me fui con una beca, con una pasantía, pero con la idea de ver si había una oportunidad y me quedé con un postdoc que duró esos 3 años y en el 2008 me presenté un concurso y gané una posición permanente y ahí entré en el periodo más largo. Las flechas más largas son como 14 años, un poquito más, 15 años de un cargo equivalente a lo que acá sería investigador. Y muy recientemente, en 2022, al principio del año pasado, hice un salto fuerte, dejé el CSIRO y me fui a trabajar en una empresa del sector privado, una AgTech muy chiquitita llamada Cibo Labs. Entonces lo que voy a hacer es medio contarles un poquito de cada uno de estos periodos. Hace poco me invitó una colega a dar una charla a estudiantes que estaban empezando la carrera de ambientales o algo así. Y se me ocurrió contar mi actividad de la siguiente manera. Decidí resumir mi carrera en algo por el estilo, como lo siguiente. Se necesitan mapas de alguna cosa. Hace falta información sobre algo y eso es útil para A, B, C. Y entonces fui y medí, o alguien me pasó mediciones de esa variable en algunos lugares, yo la medí o alguien me las dio, o las dos cosas. Y encontramos que las imágenes del sensor de satélite X son útiles para estimar esa variable en rojo. Y desarrollé un modelo para estimar esa variable usando ese sensor o esos sensores, a veces con otros datos adicionales. Generé ese producto, esa información y los usé, o otra gente los usó para ABC. Entonces, el primer ejemplo de esto es algo que hice en mi tesis doctoral. El primer paper que yo publiqué como primer autor en mi tesis fue eso que más o menos estoy contando ahí. Queríamos hacer mapas de uso de la tierra, qué cultivo, qué pasturas había de dónde. Eso es útil porque, por una serie de razones, por ejemplo, monitorear esto de los cultivos, estimar las emisiones de carbono, proteger ecosistemas, entre otras muchas cosas. Juntamos información, en ese caso venían de productores de CREA, del sudoeste, y usamos imágenes Landsat y desarrollamos un método
Y después, yo los usé, en general otra gente los usó para monitorear estos los cultivos, estimar emisiones de carbono y proteger los ecosistemas. Entonces es una parte, un pedazo de mi tesis doctoral, que después tuvo otros componentes. Ya en Australia, otro ejemplo de algo así fue con evapotranspiración. Había necesidad de mejorar o tener nuevos métodos para estimar evapotranspiración. ¿Por qué? Porque es útil para estimar uso de agua en muchos ambientes, por ejemplo humedales, medir la eficiencia del uso del agua en el riego, identificar robo de agua en caso de zonas de riego. Entonces, junté información de evapotranspiración, en este caso en particular, usando datos de torres, y acá voy a meter la primera palabra en inglés, pero no la sé en español, de eddy covariance, no sé cómo se dice en español. Lo señalo a Diego porque me amenazó, ojo con meter todo en inglés, pero va a pasar, va a pasar. Flujo turbulento, gracias. Y entonces usé datos del sensor MODIS y después más adelante el Landsat y Sentinel-2 y desarrollé una metodología que usa datos de esos sensores más otras variables adicionales para estimar evapotranspiración de manera espacialmente explícita y temporalmente dinámica también. Y después los usé y mucha otra gente los usó y hay algunos ejemplos, en New South Wales, un área de Australia, medir potencial robo de agua, donde hay más evapotranspiración de lo que uno esperaría por el agua que esos productores tienen destinada. Algunos ejemplos en otros países, pero bueno, fue un ejemplo de otro ejemplo que tomó, esto fue parte de mi postdoc y después me dediqué bastante tiempo a esto otro, es sobre estimaciones de cobertura de vegetación. ¿Por qué? Bueno, un montón de aplicaciones, estimar riesgo de erosión, medir degradación de la tierra, monitorear efectos de sequías y en este caso recopilamos información y después salimos a juntar nosotros también información de cobertura. Cuando me refiero a cobertura de vegetación, una cosa que importaba mucho en este caso y que después fue muy útil y demandada era no solo la cobertura de vegetación verde, sino poder distinguir la cobertura de vegetación cuando está senescente. Entonces, esto le dediqué bastante tiempo de mi postdoc y después el resto de mi carrera a desarrollar un método para usar las bandas del satélite, todos esos, en realidad, MODIS y Landsat, son todos parecidos. Digamos, el NDVI, el índice verde, es muy sensible a la vegetación verde, pero no te cuenta qué pasa cuando la vegetación está senescente, cuánto es vegetación, cuánto es suelo desnudo. Las bandas del infrarrojo más lejano permiten separar esos dos. Y bueno, y ahí hay algunos ejemplos de aplicaciones de esto. Después, parte de mi trabajo fue hacer esa información más fácilmente accesible, entonces estuve trabajando en una interfase web para poder distribuir esta información y ser usada por distintos tipos de usuarios de manera más sencilla. Ahí hay un ejemplo, hay un grupo que lo usa, estos mismos productos que Cícero ahora produce, ¿no? Yo no intervengo, en el Sahel, en la zona de África. Y otra cosa muy reciente, muy interesante, obviamente no había satélites antes de los años 80, pero combinado con información de mediciones de polvo en la atmósfera, ver tendencias de medio siglo en la frecuencia de nubes de polvo, tormentas de polvo. Es interesante, el mensaje ahí es bastante positivo. La cosa estaba bastante peor en los años 40 y 50 en Australia, lo que da la pauta que las prácticas de manejo han mejorado. Es una buena noticia dentro de todo. Esto es un resumen así súper rapidísimo de mi doctorado y el resto de mi carrera. Y acá viene la primera confesión, voy a hacer 3 en esta charla. Yo sentía que, digamos, me formé acá en el IFEBA rodeado de gente que investigaba cosas de ecología o de fisiología muy profundas, cómo hacen las plantas para detectar a sus vecinos, o la ecología de los pastizales en la Pampa y en la Patagonia, montones de ejemplos de ese estilo. Y yo me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba desarrollar un modelo para resolver un problema específico de medir una variable, y después a veces lo usaba yo, pero en general otra gente venía y lo usaba para contestar esas preguntas
interesantes. A mí me gustaba decir, bueno, ya está, esto ahora quiero mejorarlo, porque ya se me ocurre cómo hacerlo mejor, usar otro sensor, o más información, o este otro método. Y lo vivía bastante con culpa. Yo sentía un poco de culpa de eso, mi expectativa era contestar preguntas profundas de la fisiología, de la ecología, de la economía. Y yo estaba ahí como desarrollando métodos para medir una variable con un satélite. Y después me empecé a dar cuenta que, además de los papers, por lo menos en Cícero, no sé bien qué pasa acá, se le daba mucha bola y se le empezó a dar mucha bola más en los últimos años a lo que llaman impacto, que mejora lo que vos hiciste en la sociedad, en la economía o en la agricultura. Y lo que yo hacía no solo eran citas en los papers, sino que gente que lo usaba y publicaba papers. Y me empecé a dar cuenta que eso era bastante fuerte y se me empezó a ir la culpa que tenía de no haberme metido en unas preguntas más profundas de la ecología, de la economía, de la fisiología vegetal. Esa es la primera confesión para hacer. Pero bueno, 2022, después de un montón de años, juntando, no sé, pero de 18, 17 años en Australia, pegué un giro fuerte. Dejé la academia, no fue fácil, fue una decisión un poco temeraria, con un poco de miedo. Y yo tenía ganas de hacer un cambio, quería trabajar en el sector privado y bueno, por distintos motivos dejé el Cícero y me fui a trabajar en una empresa que se llama Simulabs. Entonces ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Esta es en inglés, es un poquito resumen. Es una empresa pequeña, una AgTech o AgriTech, que se especializa en el sector ganadero, usando información satelital para proveer servicios especialmente del sector ganadero. Sí. El producto principal, y esto no es ninguna novedad, es lo que el DART estaba haciendo y yo participé un poco desde hace muchísimos años, es hacer monitoreo de pasturas y pastizales, proveer estimaciones de biomasa. Y bueno, es largo, pero básicamente el producto principal usa el satélite Sentinel-2, tiene 10 metros de resolución y pasa cada 5 días. Entonces los clientes tienen acceso a una estimación de la biomasa de materia seca de sus campos. Hay un producto relacionado que es nacional a una escala degradada de 1 hectárea, y este otro está disponible. Ahora voy a pasar un poquito explicando. Esto está disponible para todos los productores asociados a Meat and Livestock Australia, que es la asociación de productores ganaderos de Australia. Es como la versión gratis y la versión paga, ¿no? Te damos un poquito y si querés te pagás si tenés el. Pero además, esto es muy fuerte y es algo que está creciendo mucho, y ahora les voy a contar un poco más detalle. Ofrecemos productos de benchmarking, otra palabra que no sé bien cómo traducir. Básicamente, productores que necesitan hacer certificaciones de sustentabilidad, mostrando cómo es. Compararse, sí. ¿Cómo compara mi campo o mi lote con el vecino o con esta otra área que sé que es similar? Ese tipo de productos. Y los clientes pueden acceder en una interfaz online y obtener un reporte que muestra 30 años de cobertura del suelo y los últimos con Sentinel de biomasa de pasturas. Estamos asociados a una empresa que hace modelado de carbono en biomasa leñosa, y entonces también usamos los productos de ellos para mostrar tendencias y cambios en la cantidad de carbono en madera, si hay bosques, si lo perdieron, si ganaron, etc. Otro producto es asociado a otra empresa que vende, ¿cómo se dice? Caravanas electrónicas que miden dónde está cada animal. Eso es otra componente. Trabajamos mucho con estas otras empresas. AgriWeb es una empresa de estas que hace gestión, que
usa mucho los productores ganaderos para gestionar su empresa, entonces tienen un adicional si quieren contratar para hacer estimaciones de pasturas en sus campos. Probemos a los productores, y yo no conté nada de cómo se hace esto, pero básicamente esto está, y voy a pasar en realidad a la siguiente. Esto es básicamente, somos 8, bien chiquita, y crece despacio. Este sería Phil, estos dos empezaron la empresa, Phil y Peter Staff, y la empezaron esta empresa en 2018, yo me sumé el año pasado. Y básicamente hay 2 o 3 dedicados a la interacción con clientes y dirección extensionista. Hay un par que hacen toda la parte web, backend y todo eso, full stack. Yo me dedico, yo aterricé hace un año para apoyar a Peter especialmente, que es el científico líder de la empresa, en todos los desarrollos de cosas nuevas que están viniendo. Este es un ejemplo del servicio de estimación de biomasa. Nosotros estamos yendo al revés que el LAR. Estamos a partir de estimar la biomasa semana a semana, haciendo estimación de biomasa nueva, la proteína primaria, básicamente. Pero bueno, básicamente los clientes tienen acceso a esto, gráficos e información en un Excel, por lotes y cosas de ese estilo. TSDM es la Standing Provided Matter, es la biomasa, también se le ofrece el DDBI, mucha gente que lo quiere. Y fractional cover, la cobertura de vegetación, de eso que les contaba antes, cuánto está verde, cuánto está seco, cuánto es suelo desnudo. ¿Cómo se produjo esto? Es básicamente lo mismo, montones de mediciones de biomasa, cómo vio el satélite ese píxel, machine learning, redes neuronales o random forest, cosas así, un modelo que se va mejorando a medida que entran nuevas estimaciones. Los productores tienen una app en el teléfono que pueden ellos mismos usar para medir en sus campos, especialmente lo empujamos cuando las mediciones no coinciden con lo que ellos están percibiendo. Pero el método es ese, muchas estimaciones, muchos datos y machine learning, que es el último grito de la moda en todo esto. Este es el ejemplo nacional. Esto está disponible, como dije, gratis para todos los productores ganaderos. Es básicamente lo mismo, pero el píxel es más grande y no tiene tanto detalle. Esto es para... actualmente el número de clientes está alrededor de 60 millones de hectáreas. Esos son 2 provincias de Buenos Aires. Esos son los clientes que pagan y reciben clientes pagos que tienen el acceso a la información a 10 metros por Sentinel-2. Cosa que puede, pero es todo el backend, toda la parte computacional que hay detrás es bastante fuerte, digamos. Gus me mira con preguntas, pero... Y acá viene la segunda confesión. Tuve mucho tiempo y se me fue síndrome del impostor. Especialmente, en gran medida, gracias al cambio de trabajo, pero no sé a cuántos de ustedes les pasa, a mí me pasaba bastante, y ahora mucho menos. Pero mi sensación, especialmente después de terminar el postdoc, al pasar a ser investigador, de a poco la gente me empezaba a reconocer como un científico experto en esto. Y yo decía, pero yo no soy experto en nada, yo sé un poquito de ecología, de biología, de dafología, y no es rocket science, no es ciencia espacial, es un poquito de cada cosa, el ciclo de carbono que entra, fotosíntesis, se va, pasa por el suelo. Y tuve mucho tiempo esa sensación, al punto que mi miedo de irme al sector privado era, se van a dar cuenta que soy un impostor, en el fondo es fácil lo que hago. Y después de un año me di cuenta que eso de pensar que es un poquito de cada cosa es cierto, pero es la capacidad de ponerlo todo junto de nuevo y poder conectar las pequeñas cosas que son fáciles de por sí de manera aislada. Y eso sumado a que ahora soy uno de los más seniors y en el proyecto que ahora les voy a contar soy de los más seniors y me di cuenta que soy de los que más entiende de lo que se trata. Y bueno, esa fue mi segunda confesión. Se me fue
el síndrome de impostor al punto que tengo que tener cuidado de no ayudarme ahora y no creérmela, pero bueno, viví mucho tiempo con eso. Y la última que les voy a contar es, digamos, en buena medida aterricé en esta empresa porque habían conseguido un proyecto nuevo, grande, y necesitaban a alguien con tipo de formación mía para manejarlo, atajarlo. Carbono y condición de paisaje en rangelands. Y lo puse a propósito en inglés porque voy a hacer una pequeña digresión. En Australia todo el mundo habla de rangelands y ya habrán escuchado el término. Y yo decía, rangeland, ¿qué carajo son los rangelands? Decía, los pastizales o los pasturas. Y bueno, un día se me ocurrió ir a mirar el diccionario y si van a Google, que usa el diccionario de Oxford, Google define a rangelands como el open country used for grazing or hunting animals, que es campo abierto usado para criar o cazar animales. Y ahí me di cuenta que esta palabra en realidad está combinando en una misma definición el land cover, el uso, la cobertura del suelo, con el uso del suelo. O sea, la primera parte, open country, puede ser un pastizal, una sabana, un arbustal, una estepa, básicamente cualquier cosa que no tenga demasiados árboles y que no sea un desierto. Pero además el mismo término dice para qué es usado, lo que nosotros llamaríamos ganadería extensiva, bueno, no incluye lo de hunting. Eso es una pequeña digresión, porque es algo que a mí de golpe dije, ahora entiendo de qué hablan cuando hablan de rangelands. Bueno, pero volviendo al tema. Carbono. Supongo que muchos de ustedes están al tanto. Bueno, carbono lo estudiamos en ecología hace 30 años, pero lo que está viendo y estoy notando es una locura por el carbono, especialmente por la posibilidad actual de básicamente ganar dinero, juntando carbono en el suelo o en la madera. Eso es un ejemplo de notas muy recientes, y Australia es un poco líder en esto. Ya hay gente, esto es de hace un par de semanas, ya hay gente cobrando dinero en campos agrícolas por ponerle más carbono al suelo. Y de golpe, bueno, no es de ayer, pero la gente, los productores están todos interesados y hay una demanda explosiva en cómo hago yo para entrar en este negocio. Y lo que se viene también es créditos por biodiversidad. Y esto obviamente genera mucha demanda para el tipo de cosas que hacemos con los satélites, y obviamente si uno mide carbono en los suelos, en un laboratorio, obviamente también. Esto es, si uno va a la página web de la agencia de gobierno australiana que se dedica a emitir créditos de carbono, y esto es específico del suelo, porque hay distintos tipos de carbono, el más obvio es el plantar árboles y juntar madera. Pero básicamente se trata de que si vos sos un productor y vos podés demostrar que aumentaste el carbono, la cantidad de carbono en tus suelos, que fue por adicionalidad, no fue business as usual, ¿no? Es algo que uno cambió en el manejo, que uno hizo distinto, mejor, y que eso es el causante, o eso es la causa de que haya aumentado el carbono. Se tiene que poder medir bueno, hay muchísima discusión, pero los métodos de medición de carbono son bastante robustos desde el punto de vista estadístico. Y básicamente uno puede hacer esto y cobrar créditos de carbono. Y la historia es que estos créditos se pueden vender y comprar en un mercado. Y básicamente la idea es que muchas empresas que emiten carbono, Qantas o cualquier aerolínea o empresas que producen cemento, pueden hacer offsets y decir, yo emito mucho carbono porque mi actividad emite carbono, pero compro créditos a farmers que lo sacan de la atmósfera y lo vuelven a poner en el suelo. El problema, y esto ya está pasando un montón, la cuestión es que en estos rangelands de los que yo hablaba, que en general son, especialmente en Australia, muchas zonas áridas o semiáridas, hay tres problemas fundamentales. El nivel de muestreo necesario para entrar en esto es inmenso porque suelen ser áreas muy grandes, pero ya de por sí es caro, muestrear suelo es bastante caro. Es más difícil y hay menos opciones para cambiar al manejo. En ganadería extensiva no hay demasiadas posibilidades de poner pastura, cultivo de servicio, hacer demasiadas cosas raras con las rotaciones. Ese es el segundo problema, no hay demasiadas alternativas realmente.
Y el tercero es que ya de por sí estamos hablando de suelos que son pobres en carbono, que no está del todo claro cuánto pueden ganar, pero si algo de carbono se les puede agregar haciendo alguna práctica mejor de manejo, posiblemente sea bastante poco. Y el problema es estadístico, es cómo detectar ese poquito extra de carbono, especialmente en un background de ruido de variabilidad grande. Y esto es realmente el foco del problema del proyecto que les voy a contar ahora, que está financiado por una empresa ganadera muy grande, que son clientes nuestros de nuestros servicios, es casi como el mejor cliente, uno de los mejores clientes por el nivel de engagement que tiene. Es el principal productor mundial, según lo que ellos dicen, de carne wagyu. Producen todos estos campos en la zona norte de Australia, son campos de cría, y después llevan a la zona sur de Queensland, que es más productiva, o a feedlots para terminar, y exportan casi toda la carne que producen. Un poquito queda para el mercado local, que no es muy grande. Se exportan toda la carne a Europa, Japón, Estados Unidos. La probé buenísima, la verdad que. Entonces esta empresa se asoció con, y acá hay muchos logos de muchas, es un proyecto manejado por Food Agility, que es un centro cooperativo de investigación, es un esquema que tiene el gobierno australiano de formar centros que se ocupan de vincular a la industria con las ciencias, CSIRO, las universidades, para resolver un problema y generar un producto potencialmente comercial. Entonces ese es Food Agility, esa es la empresa, estos somos nosotros. Esta es una empresa que se dedica a hacer hacer pozos y medir carbono en los suelos. Y esta es otra startup que hace mucho modelado de carbono, especialmente modelado general. Están hasta ahora muy enfocados en madera, pero están incorporando también modelos de simulación de carbono más genéricos en el suelo. Y hay 3 universidades con postdocs que participan del proyecto. Y esto lo puse un poco porque así estaba medio vendido el proyecto cuando yo llegué. Yo llegué y el proyecto ya estaba en marcha, recién empezando. Una herramienta de remote sensing para medir el carbono en los rangelands, o medir, manejar y pronosticar el carbono por satélite. Y yo dije, un momento, porque y acá viene el asunto, los satélites no miden el carbono en el suelo. Y entonces, parte de la historia de manera interna, cuando la gente no experta en teledetección, incluso externa, es medio tener que explicar cómo funciona el asunto. Y realmente, como le dije, los satélites técnicamente no miden nada, lo único que miden son cuántos fotones llegan al sensor, todo lo demás es una estimación. Pero bueno, la vegetación está de manera vinculada bien directa a eso, pero el carbono solo no. Entonces el proyecto en realidad va de usar imágenes de satélite junto con otra información de 3 maneras, así lo describo yo, para hacer un mapeo del paisaje y ayudar a decidir cómo, cuándo, dónde ir a muestrear, decidir una cosa a priori del muestreo de carbono. Una vez que esos muestreos de carbono en estos suelos están disponibles, usar como covariables para la interpolación espacial, que un montón de lo que hacemos en teledetección un poco va de eso, y también como estimadores de propiedades biofísicas como la biomasa o la productividad de pastos o el volumen de madera de árboles. Y el proyecto está recién por el primer año y medio. Yo lo voy a dejar un poco con intriga de qué da, porque todavía no hemos resuelto esas 3 preguntas. Hay bastante escepticismo por alguna gente, incluido yo mismo, pero especialmente de la historia de los rangelands. Básicamente, cuando uno mira la literatura, y lo miro Gervasio porque es uno de los papers que dicen áreas áridas, carbono en los suelos, mejorado con manejo, puede ser, capaz que no, hay todavía un montón de cosas por averiguar. Pero esto es simplemente para mostrar el tipo de paisajes en los que nos movemos. Este fue un resumen que les mostré a la gente de un viaje. Hicimos un par de viajes el año pasado, me toca ir ahora en 2 o 3 semanas cuando vuelvo. Es enorme, es impresionante y todavía sigo
impresionándome por las distancias y el tamaño de todo esto. Esto yo le contaba, esta empresa tiene 6 millones de hectáreas, que es básicamente un décimo de todos nuestros clientes, es un 20% de la provincia de Buenos Aires, es una locura. Uno va ahí y el tamaño de este campo, por ejemplo, uno puede andar 200 o 250 kilómetros y todavía no cambió de campo, de propiedad. Pero bueno, esto es simplemente para mostrarles, nos movemos en avionetas, a veces cuando podemos, si no tenemos que cargar mucho equipo. Esto fue el año pasado, en una parte lo hicimos con un helicóptero. Bueno, abrimos millones de tranqueras igual que acá. Y bueno, simplemente para mostrarles un poquito del ambiente en el que estamos trabajando. Y este es de la empresa un edafólogo o geólogo especializado en suelos. Este es el rig que hace los muestreos de carbono que se llevan en un tráiler refrigerado para ser analizados en laboratorio cerca de Brisbane, en realidad un poco más al norte. Y acá viene la tercera confesión. ¿Se acuerdan del Bambino Veira? La base está. Yo me di cuenta, especialmente trabajando en este proyecto y siendo un poco el más senior, que lo que terminé haciendo en este proyecto fue análisis de heterogeneidad del paisaje. Y ir y ver cómo describimos estos paisajes, y cómo los mapeamos, y cómo los describimos. Y lo otro fuerte es la parte estadística. ¿Cómo hacemos para medir esta variable? ¿Cuántas muestras tenemos que tomar? ¿Dónde? Y discutiendo con gente que no entendía bien la diferencia entre la muestra, el desvío estándar y si aumentara. Y me di cuenta que toda la base es lo que yo me llevé de acá. Los viajes al campo con Rolando, los viajes a la Patagonia con José y con el pájaro, y a la depresión de Salado, donde me tocó ir también. Y después mi experiencia en estadística me dieron esas bases que todo lo que vino después fue un poquito de comentario, aprender la geografía australiana, pero me di cuenta que en este proyecto estoy permanentemente tratando de comunicar, aprender un poco más por supuesto, pero de comunicar a los demás cómo hacer relevamientos del paisaje, cómo describirlo, cómo analizarlo y cómo usar y cómo no usar la estadística para hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra. Y bueno, lo dejo acá. Gracias. Bueno, tenemos un rato para charlar con Juan. Laura. Muy bien, Juan, gracias. Tengo un montón de preguntas. Te voy a hacer 3 y vos elegís cuál querés contestar. Una, contaste que Australia había mejorado bastante y quería preguntarte en base a qué tipo de manejo, qué cosa identificás que lo llevó a mejorar. Supongo que problemas de salinidad y esas cosas que vienen. Brava. La segunda, si las costras biológicas juegan un papel en todo esto de secuestro de carbono en las zonas que vos estás estudiando y cuánto la ganadería nos afecta. Y la tercera, más global, siempre me parece que estamos tratando de separar efecto de clima de efecto de manejo, porque lo que podemos incidir es en el manejo, digamos. Y entonces, dentro de esta línea que vos estás haciendo, ¿cuánto te parece que pesa este efecto de manejo y si ustedes tienen alguna manera de separar esas dos cosas? Las 3 buenas, las 3 complicadas, creo que voy a agarrar la tercera. Sí, esa es la gran pregunta de hace muchos años que estoy. ¿Cómo uno sabe lo que uno está viendo? ¿Cuánto es el efecto de la variabilidad natural del clima y cuánto tiene que ver con el manejo? Siendo que las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Y este proyecto, por supuesto, terminamos con esa gran pregunta también. Y para no hacerla demasiado larga, te voy a contar que en un año de proyecto, habiendo ido al campo y haciendo todas estas preguntas en el campo y después en workshops, por supuesto, con el resto de la gente, nos dimos cuenta que esa dificultad la tenemos. Cómo saber, especialmente a futuro, qué prácticas de manejo pueden potencialmente
mejorar los niveles de carbono en el suelo, siendo que el clima es variable y algunos años mayor menos, mayor más, ahí se va a juntar más carbono y después va a venir sequía y el carbono ese se va a ir. Y lo que va a pasar, el proyecto de la manera que lo veo, está tendiendo a básicamente tratar de contestar la hipótesis si la condición del paisaje determinada por el manejo está asociada con la cantidad de carbono del suelo y termina siendo un reemplazo de espacio por tiempo. Y el muestreo que vamos a estar haciendo dentro de un par de 2 o 3 semanas en el norte está apuntando a encontrar sitios con condición del paisaje que sospechamos está debida a diferencias en el manejo y muestrear eso. Y primero contestar esa pregunta, si el paisaje está más degradado o menos degradado. En Australia lo llaman land condition, es eso, densidad de matas de pasto y señales de erosión. Y básicamente vamos a estar haciendo ese muestreo. Y después viene la segunda pregunta. Ok, si encontramos que las zonas mejor manejadas tienen menos carbono que las peores manejadas, ya vamos a ver si eso es así. Hay algunos antecedentes que... Bueno. La segunda pregunta es, si protegemos las áreas degradadas y las mejoramos, si el carbono mejora y cuánto tarda. Y sabemos que, de vuelta por la literatura, va a tardar mucho. Pero básicamente estamos buscando experimentos semi-naturales o semi-naturales de diferencias, contraste de alambrados y cosas por el estilo. Ojalá tuviéramos experimentos de largo plazo como las clausuras de Río Mayo. Yo estoy empujando a esto para que pongan clausuras, que es barato y fácil, esta gente tiene mucha plata. Poner clausuras, dejarlas y ver, esperar un tiempo y ver qué pasa. Básicamente lo que hace mucha gente en muchos lados. Yo tengo una pregunta. Toda esa línea de tiempo que mostraste vos y como termina también, tiene que ver con generar herramientas para la toma de decisión. Muchas veces yo lo veo ahí. Y lo que te quiero preguntar es, con respecto también a esa idea del impacto que vos contaste, ¿cuál es tu experiencia en Australia acerca de el grado de adopción que tienen esas herramientas relativamente sofisticadas que vienen desde la ciencia para meterse efectivamente en los diseños de manejo, ¿no? para cambiar una rutina particular o para incorporarse en las rutinas particulares de manejo? Lo del impacto, por ahí es la cuarta confesión, que el impacto me empecé a dar cuenta que yo lo tenía sin darme cuenta. Y no es solo la cita de los papers, pero la última confesión, y no estoy medio contestando tu pregunta todavía, es que yo no tengo muchos papers, por lo menos como primer autor. Yo me di cuenta, a mí me cuesta, ¿no? Me aburre escribir, pero los que publiqué tienen muchas citas, entonces no me dejaba más tranquilo. Pero después descubrí que me iba bien porque podía demostrar impacto, que publicaba, que era menos que otra gente, conseguía llegar. Ahora, ¿cómo eso llega al final a la adopción? Yo no sé si tengo una respuesta buena. Muchos de los años en el CISARO trabajaba mucho con el gobierno, con el equivalente al Ministerio de Agricultura, que quería agarrar la ciencia que hacíamos y ponerla a disposición de las ONG, los productores. Ahora, ¿hasta dónde llegábamos? A veces uno tenía la sensación de que no lo suficiente, porque no estábamos haciendo las cosas bien. Y en alguna medida yo competía un poco con la empresa a la que me fui. Y eso veo que está pasando. Muchas empresas como la que yo estoy ahora, en cierto modo compiten con el sector público, como el CISARO. Y bueno, eso trae un montón de rigidez y problemas. Pero ahora estoy en esta empresa un poco más en contacto más directo con los productores. Parte de la idea de mi cambio era que yo trabajaba con el intermediario, el gobierno recibía una página web para que esa información, no sabíamos bien cuánto llegábamos. Y ahora estoy más cerca. Ahora, ¿cómo funciona Australia en general y cómo compara con Argentina? La verdad que no sé muy bien cómo contestar. Yo creo que hay muchas veces que uno se frustra, que uno desarrolla cosas que no llegan, y otras veces uno está muy contento porque me pasa un poco por este cambio, estar más en contacto, estoy mucho más alerta a cuál es la demanda, ¿no? Y eso es distinto, eso es nuevo para mí. No sé si Sí, yo me refería a que
a veces es difícil encontrar el caso de éxito asociado a eso que vos contaste, el conocimiento científico, la conversión de eso en una herramienta operativa y la inclusión de eso en la dinámica normal de toma de decisiones, de diseño de un sistema productivo para hacerlo más virtuoso. Entonces, toda esa línea bueno, es difícil de lograr. La historia esta del carbono y que existe un mercado de crédito de carbono y que la gente quiera ponerle más carbono a sus suelos, porque ganan plata, pero además todo el mundo entiende que un suelo con más carbono es un suelo más productivo, porque tiene más agua, más nutrientes, en el fondo no es solo para ganar plata. Y que la ciencia haya llegado a este nivel, yo creo que es una buena noticia, es una cosa positiva. Ahora, ¿cuánto es el sistema australiano que beneficia eso versus otros países? No lo sé, no sé si esa es la pregunta. Pero eso es un ejemplo de algo que llevó su tiempo y tardó, pero que está pasando y se puede. Juan, pero digamos, en esa misma línea, hay 60 millones de hectáreas que por lo menos les paga a la empresa un abono para recibir información. ¿Para qué lo usan, digamos? ¿Por qué lo pagan y para qué lo usan eso? La empresa trabaja con nosotros desde hace bastante tiempo con el producto principal que es biomasa. Son campos enormes, lo típico, es muy grande, ellos van con la camioneta mirando y el manejo del pastoreo venía siendo un poco a ojo. Y es el típico caso, venís con un producto donde le mapeás los lotes, le decís cuánto tienen y semana a semana le va dando esa información, lo incorporaron muy rápidamente para mejorar todas las decisiones que toman sobre los movimientos de los rodeos, las decisiones de compra y venta de animales. Eso sí, eso está ahí, eso pasó con esta gente y mucha otra que se va enterando que eso existe. O sea, la tecnología existía, el arte lo hacía hace mucho tiempo, pero tardó también eso en por ahí llegar. Y todavía es un poco la diferencia entre un productor más avanzado y más curioso de otro más tradicional. Eso sigue pasando en Australia y en todos lados. Pero sí, eso es otro ejemplo. Capaz que la diferencia, y ahí vos una pregunta de no sé, pero es biomasa, no es PPA. Eso es distinto, pero capaz que la decisión de manejo capaz está más enfocada en biomasa y en productividad. Y estás hablando de 60 millones de hectáreas, ¿no? O sea, es mucho más grande. Mi pregunta es, cuando vos tenés áreas tan grandes, capaz que tenés información, es una ventaja que trabajás con 600 hectáreas y cargar con 30 con la caminata. Pero capaz que eso en algunos establecimientos grandes de Argentina, como Patagonia, ¿por qué no funciona eso en Patagonia? Porque en verdad nunca logramos que eso funcione bien en Patagonia. Y no me queda claro si son productores distintos, si son tamaños distintos o si la variable es distinta. Si es biomasa versus PPA. No sé qué opinas vos de eso. La historia de la biomasa versus PPNA, sí, está ahí. A ver, son dos patas de lo mismo, ¿no? La biomasa es el stock de carbono en un momento determinado. Bueno, ya sabemos todo eso. La PPNA es cuánto nuevo está creciendo. De hecho, ahora estamos queriendo, a partir de tener las estimaciones de biomasa cada 5 días, hacer la estimación de PPNA, cuánto nuevo está creciendo. Y un poquito con la idea de empezar un cachito con la historia de la calidad de las pasturas. Cuánto es nuevo, cuánto es biomasa que venía del año anterior y cosas así. Lo otro que me preguntabas, no sé la historia de Patagonia. ¿Por qué no lo ofrecieron ustedes nunca en Patagonia eso? ¿No lo exploraron como un producto para vender ahí? Ahora estamos con la idea de expandir a otros países. Parte de la historia, la razón por la cual no pasó fue porque los 5 años de crecimiento de la empresa fue mucho de hacer engagement con los productores. Todo eso llevó tiempo y dentro de Australia somos medio como una empresa líder haciendo este tipo de trabajos. Ahora está un poco la idea de explorar otros mercados, pero no había capacidad para hacerlo. Y de vuelta, esta empresa es una de las que más enganchada está. Hay muchas que vienen detrás. De vuelta, la empresa lo hace porque les beneficia y les resulta mucho más económico a la hora de tomar decisiones de manejo. Las razones por las cuales la empresa sigue invirtiendo, es más, esta empresa ni siquiera está pensando en emitir créditos de carbono, sino que quiere por lo menos ver si tiene capacidad de hacer offset de carbono de sus propias emisiones de metano.
el por qué, no tanto buscando plata, sino es una empresa listada en bolsa y quiere que sus accionistas demandan mejores prácticas de sustentabilidad. De hecho, esto es uno de los componentes del programa de sustentabilidad de esta empresa, que involucra muchas otras áreas. Y los consumidores lo están empezando a demandar cada vez más, la gente que compra carne. Y la otra es que incluso los gobiernos, Europa está empezando a decir, vamos a empezar a exigir a la gente que nos vende productos agropecuarios, productos agrícolas. Y eso hace que la empresa esté interesada en invertir. Las demandas shareholders, consumidores y demanda de gobierno. No sé si eso contesta el por qué, pero están contentos con nosotros, ven el potencial y siguen invirtiendo. Y de vuelta, este es un ejemplo con el que estamos muy enganchados, pero no es el único, hay muchas otras empresas en caminos parecidos. ¿Cuánto tardó el proceso de tener 60 millones de hectáreas que contribuyen al mantenimiento de la empresa? ¿Cuál es la historia del despegue y el llegar a ese nivel? Esta empresa, ellos dicen ser la empresa agrícola o agropecuaria más antigua de Australia. De 1800, no me acuerdo cuánto. Ahora, ¿cómo fue la historia de la empresa? La verdad que no la sé. No sé realmente cuánto tiempo les llevó y cómo fue la historia inicial de esta empresa, pero hay muchas parecidas en tamaño, en dimensiones y en volumen. O sea, yo hablé de la superficie, no sé cuántas cabezas tienen. Pero me parece que te está preguntando por Sibolabs, la plataforma. Nosotros. ¿Cómo hizo Sibolabs para tener 60 millones de hectáreas de clientes pagos? Sí, perdón. La historia de Sibolabs empezó con los dos fundadores. Peter es el cerebro científico-tecnológico, tiene una formación muy buena de la ecología a la parte computacional. Se asoció con Phil, que hace más la parte de negocios. Y creo que esta es una de las primeras que entró en el proceso. Y básicamente fue hacer escalar un proceso numérico que es el manejo de las imágenes y procesarlas y ponerlas en Amazon Web Service y todo eso, pero eso fue bastante rápido, es simplemente manejar más píxeles. ¿Rápido qué? ¿10 años? ¿20 años? No, Sibolabs se formó en 2018. ¿Cuánto? 2018. Oh. Peter tiene una historia parecida a la mía, muchos años trabajando en el gobierno, en su caso para el gobierno del estado de Queensland, un poco cansado y con ganas de llegar más rápido al consumidor de los productos satelitales, y formaron una empresa hace 5 años y rápidamente empezaron a crecer. Y bueno, en el caso de ellos no quieren tomar inversores, no están tomando venture capital, es una decisión de ellos, y el crecimiento es relativamente lento. Otras empresas que se financian con capital de inversión explotan y crecen muchísimo más rápido. Mis dueños, mis jefes quieren crecer de forma tradicional y por eso después de 5 años somos 8 y va creciendo a medida que entran más negocios, más proyectos. Pero no, eso fue 5 años, y en los primer año, el primer par de años fue los primeros prototipos y ya los productos disponibles para estos clientes. ¿Y vos sabés por qué quieren crecer así? ¿Por algo propio? No sé, es un poco la preferencia de Phil, y los dos. Una vez le pregunté y ha tenido muchas ofertas de inversores de distintos estilos, y él, no sé, le gusta y está orgulloso incluso de hacerlo así. De hecho, cuando puede lo repite, ¿no? Es una dirección, la verdad que no sé, no estoy en la cabeza de él para decidir. A veces me pregunto si está bien o sería mejor crecer más rápido y avanzar más rápido agarrando inversores.